capítulo 26 del Evangelio de Mateo. Queremos esta noche, con la ayuda del Señor, recibir, hermanos, de parte del Señor el consejo de su palabra. La palabra es para instruirnos, para redarguirnos. La palabra es para exhortarnos, la palabra es para consolarnos, la palabra es para edificarnos, la palabra es la que viene, hermanos, siendo el espejo para que nosotros nos veamos en ella y podamos así estar, hermanos, preparando nuestra vida. Yo insisto en esto, mi hermano, es que el Señor ya viene. Yo no sé si usted lo cree, pero el Señor ya viene, hermano. Mire, ¿cuáles son las señales? ¿Sabe cuáles son las señales? Que el amor de muchos se enfriará, dijo el Señor. Y miren, son pocos los que todavía tienen ese fuego, como el que usted tiene esta noche, para venir a alabar al Señor. Son pocos los que tienen ese deseo de estar en la casa del Señor. Bien, ¿ya encontró el capítulo 26? Gloria a Dios. Vamos a leer, hermanos, el versículo número 36. Dice la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu. Entonces llegó Jesús con ellos a un lugar que se llama Getsemaní y dijo a sus discípulos: sentaos aquí, entre tanto que voy allí y oro. Amén. Gloria al Señor. ¿Puede tomar su asiento esta noche? Así sentadito vamos a orar. Cierre sus ojitos y acompáñenme a orar, Señor. Gloria al Señor. Gloria a Dios. El versículo que esta noche, amados hermanos, hemos leído nos habla de el momento previo a que el Señor Jesús fuera prendido o fuera arrestado. Anteriormente, hermanos, se había celebrado la cena del Señor y Jesús había anunciado la negación de Pedro. Creo que ustedes conocen la historia de lo que le acabo de mencionar. Pero hoy, hermanos, al llegar a este versículo, notamos, hermanos, que el Señor Jesús se aparta, como tenía la costumbre de apartarse e ir a un lugar que se llama el Monte de los Olivos. En ese Monte de los Olivos, hermanos, había un lugar muy singular, un lugar llamado Getsemaní, como lo acabamos de leer ahí. Dice que el Señor Jesús llegó con sus discípulos a un lugar que se llama Getsemaní. Díganlo conmigo, Getsemaní. Le voy a hacer una pregunta. ¿Usted ha estado alguna vez en alguna molienda? Levanta la mano. Molienda de caña. No conoce los trapiches. Usted sí, hermano. Vaya, gloria a Dios. Mire, para los que no han estado en una molienda, les voy a dar una ilustración así, rápida. Una molienda se le llama así porque hay un molino, el cual es, hermanos, manipulado o es trabajado por unos bueyes. Es decir, de que hay una máquina, hermanos, y alrededor de esa máquina hay unos bueyes que están moviendo esa máquina, y cuando esa máquina se está moviendo, están metiendo la caña debajo para que al otro lado de la máquina vaya saliendo el jugo de la caña. Con ese jugo de la caña es que producen el dulce de panela, y ahí una historia de todo lo que se puede producir en cuanto al azúcar o a la caña. Pero le preguntaba esto porque, hermanos, Getsemaní era un lugar, le voy a decir así, tantito parecido, en el sentido, hermanos, de que no era un lugar cómodo, que no era un lugar, hermanos, como usted se podría quizás haber imaginado cuando dice allí que el Señor Jesús llegó a Getsemaní. Cualquiera nos podemos hacer la idea, hermanos, de un huerto donde había flores, donde, hermanos, podría ser una ciudad, o ¿qué es Getsemaní? Entonces, Getsemaní, hermanos, era un huerto, pero en el cual
lo que había en abundancia eran olivos. ¿Ha escuchado usted los árboles de olivo? De los que salen las olivas. Pues eso es lo que había en ese lugar llamado Getsemaní. Cuando le hablé de lo de la molienda, hermano, en ese lugar lo que hay es caña en abundancia. Ahora, cuando nosotros venimos a Getsemaní, lo que hay en abundancia son árboles que producen aquel fruto que se llama olivo o las olivas. Ahora, me impresiona, hermanos, este versículo, porque fue el lugar que el Señor Jesús escogió para ir a orar precisamente minutos antes de ser arrestado. Note usted, hermanos, que Getsemaní no era un parque, no era un lugar agradable, así, con comodidad, sino que Getsemaní era un lugar donde, aparte de haber todos aquellos árboles que producían las olivas, había también, hermanos, un molino. Ese molino es parecido, digamos, a lo que nosotros le llamamos el trapiche. ¿Cuántos fueron a la escuela y le hablaron del trapiche? Vamos a recordar cuando íbamos a tercero. Pero si usted no conoce el trapiche, se lo voy a explicar hoy en este molino que usaban para, hermanos, procesar las olivas. Este molino, hermanos, estaba hecho con una gran piedra que le habían dado forma en la parte superior, como que tuviera un huacal hecho de la misma piedra. Se lo voy a hablar todo en salvadoreño para que vayamos entendiendo. Sobre esa pila o poza que había de esa piedra, había otra más grande y en forma de llanta. Se lo voy a explicar así para que vaya haciéndose la idea. A esa llanta, hecha de piedra también, hermano, tenía un orificio, y en ese orificio le atravesaba un gran palo, como que fuera un cuartón. Entonces, de una punta y de la otra había personas manipulándola, dando vuelta alrededor de la piedra que estaba abajo. De esa manera es como colocaban las olivas ahí, en esa piedra que estaba abajo y que tenía forma como de huacal. Ahora, eran, hermanos, piedras enormes. Imagínense que para mover la piedra de arriba, dos personas, hermanos, sufrían girando, dándole vuelta, con el propósito de poder moler las aceitunas, en este caso la oliva. Cuando nosotros vemos, hermanos, que Jesús llega a ese lugar que, como les digo, no era un lugar con almohada, sino que era un lugar, por decirlo así, como rústico. Hermano, viene la pregunta: ¿por qué el Señor Jesús, antes de llegar a la cruz del Calvario, fue a ese lugar llamado Getsemaní? Dando ahí, o quizás como buscando qué quiere decir Getsemaní, me encontraba, hermanos, con que es un derivado o es una traducción del hebreo que quiere decir, hermanos, prensa de aceite, la prensa de aceite. Eso es lo que quiere decir, la prensa de aceite. Esa palabra tan pequeña que se llama Getsemaní. ¿Cómo hermanos, se lo voy a desglosar? La palabra Het, que en el original del Gat quiere decir prensa. O sea, y la palabra donde dice Getsemaní, o sea, Semaní quiere decir aceite. Entonces, de ahí es donde se compone la palabra Getsemaní, de dos palabras, de la palabra prensa y de la palabra aceite. O sea, por eso hoy nosotros ya unida la traducción la pronunciamos Getsemaní, que quiere decir la prensa de aceite. ¿Por qué? Porque ese molino del que le estoy hablando, hermanos, quebraba o molía los olivos. Los olivos, hermanos, son, ¿cuánto ha comido aceituna?
¿Sí? ¿Verdad que son una semillita que tienen encima así una media como liguita, una comidita? Pero la semilla pura, hermano. Entonces, esas aceitunas o esas olivas tenían que pasar por ese molino que pesaba y que tenía una gran potencia, pero eran dos enormes piedras. Entonces, con ellas trituraban las aceitunas. Luego de ser trituradas, las aceitunas sacaban la masa y la colocaban, hermanos, en unos recipientes llamados capachos, que era como decirlo, como una almohada hecha de ese material con el que hacen los costales, algo así parecido. Cuando tenían ya esas almohadas, hermanos, llenas ya de la masa de la aceituna, le colocaban o las colocaban debajo de una enorme piedra, hermano. Esa piedra estaba, hermanos, atada a un gran árbol, como a un, como dijera, a un gran trozo largo, como que hubieran cortado un árbol, lo ponen en forma vertical, una punta allá, la otra aquí, en medio colgaba la piedra, y había un sistema como de tornillo que levantaban la piedra, ponían debajo la masa y después venían, hermanos, dejando caer la piedra. Y cuando la piedra, esa enorme piedra, hermanos, era pesada, cuando esa piedra caía en aquella masa, aplastaba la masa. Y cuando aplastaba esa masa, la dejaban ahí un tiempo, hermanos. ¿Para qué? Para que esa masa, hermanos, que era lo que habían sacado de las olivas, ella despidiera el aceite. Así es como hacían el aceite antes, el aceite de oliva. Hoy hay métodos modernos. Hoy la industria está tan avanzada que todo eso es una historia ya. Pero en aquella época del Señor Jesús, de esta manera es como producían el aceite de oliva. Ahora, ¿qué le quiero decir con esto, hermano? Lo que le quiero hacer ver, o que usted vea, hermanos, a través de esto que le he explicado, es que cuando el Señor Jesús llega a Getsemaní, lo estaba haciendo de una manera profética. Usted sabe que nosotros, hermanos, nos movemos en un ambiente espiritual profético. Levante la mano aquí los proféticos. Gloria al Señor. Sí, hay cosas que nosotros hacemos que tienen un significado profético. Díganlo conmigo, profético. ¿Sí? ¿Por qué? Porque hay cosas que quizás alguien no la va a entender, pero que a su tiempo Dios le revela el por qué se hicieron esas cosas. Ahora, el Señor Jesús estaba haciendo exactamente lo mismo. Cuando llegó a Getsemaní, llegó al lugar indicado para hacer su oración. Dice que llegó a ese lugar con sus discípulos y le dijo a Pedro, a Jacobo y a Juan: espérenme por aquí un ratito, siéntense. Como que eran niños, se me está sentadito. En lo que voy por ahí, porque no se alejó mucho, dice que nomás así tantito se apartó el Señor y empezó a orar. Ahora, cuando el Señor estaba orando en ese lugar, sucede algo extraño. Sucede, hermanos, algo que dejó asombrado a aquellos 3 discípulos que estaban con el Señor Jesús. Usted conoce la historia. ¿Qué es lo que sucedió? Dice que comenzó a sudar. El Señor Jesús comenzó, hermanos, a derramar sudor, pero lo asombroso es que en ese sudor, hermano, se le vio sangre. Dice que sudaba como gotas de sangre, y cuando él estaba postrado orando, estaba hincado, dice la palabra, dice que él sudaba, hermano. En ese momento el Señor Jesús estaba pasando, hermanos, un proceso tan fuerte. Dice la palabra del Señor, hermano, que ese momento fue uno de los más difíciles, hermano, para nuestro Señor, porque fue el momento decisivo donde el Señor Jesús estaba consciente, hermano,
¿qué es lo que venía en las próximas horas? Dice la palabra del Señor que cuando él estaba de rodillas, le dice al Señor: mi alma está muy triste hasta la muerte. Entonces, mire, Jesús estaba orando intensamente, Jesús estaba clamando, Jesús estaba, hermanos, oiga, con un temor no a la muerte física, sino con un temor en el sentido, hermanos, que sobre él, dice Hebreos, que cayó todo el peso de nuestros pecados. Es decir, de que Jesús sabía que en unas horas, hermano, él iba a ser condenado, que él iba, hermano, a soportar todo el castigo que usted y yo merecían. Ahora, hay algo que me impacta. Yo, como aquí uno hay que ser, hermano, hay que ser curioso, ¿verdad? Hay que buscar que por qué el Señor Jesús, hermano, sudó sangre. Dice, hermano, en el, ¿cómo dijera? En lo clínico o en lo médico, hermano, hablando médicamente, se conoce como hematidrosis, el sudar sangre. O sea que hay personas, hermano, en la vida real, en nuestro mundo, de que han sudado sangre. Ahora, a esto se le llama hematidrosis. Dice el análisis clínico, el comentario clínico, que sucede cuando una persona llega al tope del estrés. ¿Cuánto han tenido estrés alguna vez? ¿Sí? Mire, gracias a Dios yo no he pasado por eso, pero yo he conocido personas, hermano, que han llegado al tope del estrés y los han tenido que sacar de acción. Y le dicen: mire, de aquí en adelante usted ya no vuelva a trabajar, usted dedíquese a reposar, diviértase, salga y distráigase y olvídese de todas las preocupaciones. Mire, el estrés es matador, hermano. ¿Sabía usted que el estrés está acabando con muchas personas en el mundo? ¿Lo sabía? Sí, el estrés, hermano, de tanta preocupación, de deuda, que tengo que ir a trabajar aquí, después de ir a trabajar tengo que ir a traer los niños a la escuela. Y hermano, hay un ajetreo en la humanidad que le está provocando estrés. Ahora, lo más tremendo es esto, que dentro de todas esas personas que están viviendo con estrés, hay muchos que somos hijos de Dios, hay muchos que estamos sintiendo, hermano, que la vida es dura, que estamos sintiendo, hermano, que la vida es una carga. Yo no sé cuántos han sentido alguna vez que la vida es una carga. ¿Cuántos le han dicho: Señor, ya no aguanto, ya no quiero vivir? Más de algunos de los que estamos aquí en algún momento se lo hemos dicho al Señor, hermano, porque es cierto, la vida es dura, hermano, la vida es cuesta arriba, la vida no es fácil. Ahora, cuando vemos al Señor Jesús, hermano, sudando sangre, podemos comprender, hermano, que el Señor Jesús humanamente había llegado al punto máximo, a una preocupación, a una angustia. Había llegado, hermano, al momento en que nadie quisiéramos pasar por una angustia de esa. Mire, saber, hermano, que ya iba por él, pues saber que ya lo iban a llegar a traer para ir ¿a qué? A ser crucificado. Hermano, ¿cuántos han visto la película de Jesucristo cuando lo crucifican? Sí, ahí apenitas hemos visto un poquito, porque la vida real, yo me imagino que eso fue doloroso, eso fue trágico, eso fue, hermano, algo que no cualquiera hubiera podido soportar, ver esa escena de cómo fue maltratado nuestro Señor. Entonces, humanamente, el Señor Jesús había llegado al punto máximo donde él tenía, hermano, una gran preocupación, tenía un gran estrés, y espiritualmente, hermano, el Señor tenía una gran carga, porque el peso de todo el pecado de la humanidad iba a caer en el Señor Jesús. Entonces es ahí donde nosotros podemos entender por qué el Señor Jesús llega a un lugar que se llama la presa de aceite. ¿Sabe por qué? Porque es ahí donde el Señor Jesús llegó y le dijo al Padre: Señor, pero si no es posible que esta
copa pueda pasar desapercibida, entonces aquí estoy, hágase tu voluntad. Es ahí donde el Señor Jesús, hermano, se decide por usted y por mí a dar todo lo que Él era. Hermano, qué preciosa la misericordia de Dios. ¿Sabe por qué? Porque Él tuvo que soportar ese peso. Es decir, que Cristo tuvo que ser molido y aplastado como la aceituna. Yo no sé si usted es parte, pero a mí me deja, hermano, sorprendido porque el Señor Jesús llega a ese lugar. Y como le decía, hermano, es un acto profético, porque a lo mejor el Señor Jesús, si hubiera ido a encerrar a la carpintería, ¿verdad?, y allá con las puertas cerradas empezar a orar, pero no, fue precisamente a este lugar llamado la prensa de aceite. Ahora viene, hermano, lo que el Señor me ponía para que esta noche podamos agarrarlo, y es lo siguiente, hermano, que muchas veces nosotros vamos a sentir todo el peso, hermano, que puede estar sobre nosotros. Muchas veces vamos a sentir carga, nos vamos a sentir atribulados, nos vamos a sentir angustiados. Mire, cuando las enfermedades llegan, hermano, y ya no hay cura, cualquier persona puede, hermano, tomar la peor decisión. Cuando vienen las noticias que no nos agradan, cualquier persona se frustra. ¿Se acuerda de Job? Trajo una otra y venía, hermano, le acababan de dar una mala noticia y venía otro mensajero a fijar y empieza, mire, una serie, hermano, de noticias trágicas. Se le perdió la familia, se le perdió el ganado, se le perdieron todo perdió Job. Hermano, eso era para cualquiera, ¿verdad? Pegarse un tiro, como mucha gente hoy en día lo hace. Entonces, lo que la palabra del Señor aquí nos enseña, hermanos, es de que muchas veces en ese momento en que nosotros sentimos que la vida pesa, sentimos, hermanos, que hay una gran carga sobre nosotros, ¿sabe qué es lo que está haciendo el Señor en nosotros? Es sacando el aceite que hay dentro de nosotros. Yo no sé si usted sabía que usted es un olivo injertado, hermano. La palabra de Dios dice que somos olivos injertados en el olivo que es nuestro Señor Jesús. Entonces, eso quiere decir que también nosotros vamos a pasar procesos donde vamos a tener que ser aplastados. Mire, para que la oliva o esa aceituna dé el aceite, hermano, no va a llegar aquel que la va a cortar y la va a lavar y la va a acariciar. ¡Ay, qué bonita esta oliva! Y va a agarrar la pepita y la va a empezar a endulzar y le va a empezar a decir palabras bonitas. ¡Ay, oliva, te voy a poner por aquí! Despedí el aceite tú solo. No, tiene que agarrarla, quebrarla y aplastarla para que el aceite pueda brotar de esa semilla. Hermano, esa semilla es usted y yo. ¿Sabe por qué? Porque cuando el enemigo se encarga de quererlo botar a usted por algo que le va a poner como trampa, es ahí donde usted va a demostrar qué es lo que hay dentro de usted. Y lo que hay dentro de nosotros, dice la palabra, que es el Espíritu Santo de Dios. Nosotros somos templo y morada del Espíritu de Dios. Hemos sido sellados con el sello del Señor. Entonces debemos entender que en la vida muchas veces vamos a tener que estar en el Getsemaní. Yo no sé cuántos de los que estamos aquí o de los que están a través de las redes están pasando un proceso, hermano. ¿Cuántos de los que ahora pudiéramos estar pasando un proceso no lo hemos visto de esta manera, hermano? Que el Señor lo que está haciendo es que nosotros seamos aplastados, que seamos presionados para que de nosotros brote el aceite. ¿Sabe qué significa brotar el aceite? Lo que significa, hermano, es que hay unción. Cuando hay aceite, hay unción, hay presencia del Espíritu Santo. Sí, amén. El enemigo es astuto y muchas veces nosotros lo pasamos desapercibido y ocupa, hermanos, estrategias. Hace unos días vino por ahí un señor algo bravo ahí, queriendo ahí hacer un escándalo, y yo veía que ya se desarrollaban las manos. Hermano, ¿qué quería el diablo?
El diablo lo que quería era que sacara al viejo hombre. No, hermano, eso es lo que quería el diablo. Pero el Señor lo que quería es que yo sacara quien verdaderamente era yo. Que yo sacara, hermano, lo que hay dentro de mí que se llama el Espíritu Santo de Dios. ¿Sabe? El enemigo es tan astuto que muchas veces ha ganado la batalla porque no le hemos entendido, y cuando el enemigo viene lo que encuentra es el viejo hombre. Y muchas veces nosotros lo hemos expresado: ay, si me hubiera conocido como era antes yo, ¿verdad? El viejo hombre. Pero hoy no, ¿verdad? Hoy cerramos los ojos: Señor, encárguese usted este problema, resuélvamelo, porque yo en mi carne quiero, hermano. Y es ahí cuando viene la piedra y nos presiona, y nos está haciendo presión para brotar el aceite que hay dentro de nosotros. Amado hermano, nosotros tenemos un aceite, tenemos el Espíritu Santo de Dios dentro de nosotros. Lo que pasa es que muchas veces, hermano, no lo queremos sacar. Cuando sentimos, hermano, que estamos siendo presionados, ¿sabe? Nos pasa como, ¿cómo le pudiera decir? Nos pasa como que fuéramos una chibolita, ¿verdad? Que viene usted y la presiona con algo, y en vez de hacer aplastar y exprimir, ¡pum!, sale volando. Entonces, así salimos nosotros, salimos huyendo. Y lo tremendo es esto, que muchas veces uno dice: yo quisiera ser como ese siervo, yo quisiera ser como el hermano victorioso, yo quisiera ser. Y uno admira a siervos del Señor, uno admira, hermano, a personas que son bien usadas por el Señor, hermano. Pero lo que nosotros muchas veces ignoramos es que estas personas un día tuvieron que estar, hermano, siendo aplastadas por la prensa, hermano. Tuvieron que estar siendo presionadas para sacar lo que había dentro de ellos. Y hoy nosotros los admiramos, hermano, y nos quedamos sorprendidos de cómo el Señor usa a estos siervos. Pero estas personas un día tuvieron que pasar un proceso y sacar lo que había dentro de ellos. Entonces, hermanos, ¿qué es lo que quiere Dios cuando nosotros nos sentimos que nos está aplastando la vida? Cuando nos sentimos que nos está aplastando la prueba, cuando sentimos, hermano, que la presión ya no aguantamos, ¿qué es lo que quiere Dios? Lo que quiere es que saquemos el aceite. ¿Para qué servía el aceite? El aceite, ¿se acuerdan, hermanos, de aquella parábola de las 10 vírgenes? ¿Qué es lo que tenían en las lámparas? Aceite, ¿verdad? ¿Para qué ocupaban el aceite en las lámparas? Para alumbrarse, ¿verdad? Eso. Entonces el aceite es luz. El aceite, hermano, hace que nuestra vida no esté en tinieblas, sino que el aceite hace, hermano, como dice la palabra del Señor: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi cabeza. Eso es el aceite, es la luz de Cristo, hermano. Entonces, cuando nosotros estamos siendo aplastados, cuando nosotros estamos siendo procesados por esa prensa, hermano, lo que Dios está haciendo es sacar lo mejor que hay dentro de nosotros, para que nosotros seamos luz, para que nosotros le demostremos al mundo qué es lo que hay dentro de nosotros. Y el otro propósito del aceite es la unción. La unción, hermanos, en la palabra, en la Biblia, es representada por el aceite. ¿Se acuerda cuando Santiago dice: si alguien está enfermo, ¿qué tiene que hacer? Llamar a los ancianos y dice que lo van a ungir, ¿verdad? Con el aceite. Ahora, cuando está hablando de ungir a alguien con el aceite, lo que está diciendo, hermanos, es de que a través de ese aceite que sirve para ungir, se está simbolizando la presencia de Dios. Entonces, el aceite, hermanos, es el representativo o simboliza la unción del Espíritu Santo en nuestra vida. Es decir, hermanos, es que necesitamos que el Señor saque el aceite que hay dentro de nosotros. Sí, amén. Pero no estoy hablando de la grasa, de la grasa de tanto comer pupusa. No, es del aceite, hermanos, que Dios sabe que hay dentro de nosotros, amado hermano. Mire qué tremendo. Cuando yo veía este versículo, decía: qué tremendo, porque el Señor llegó a ese lugar. ¿Qué es lo que había en ese lugar? Hoy en día, pues estuve viendo y
Y hoy en día es bien bonito ese lugar, hay una jarra, es como un parque, pues. Hoy cualquiera va a orar, ay Señor, aquí estoy, gracias porque me permití estar en Israel. Cualquiera lo hace. Pero cuando el Señor Jesús llegó a orar a ese lugar, hermano, el Señor Jesús sabía que algo, hermano, pesado, que algo extraordinario venía a su vida. Y de esa manera es como el Señor nos va a sacar el aceite. A veces no entendemos por qué la prueba. A veces no entendemos por qué la enfermedad que nos atormenta. A veces no entendemos por qué la adversidad, por qué esos momentos, hermano, que nadie quisiera pasar. Pero todo eso, hermano, es parte del proceso para que nosotros, hermano, seamos probados y demos a luz y demos a conocer quiénes somos nosotros y qué hay dentro de nosotros. ¿Cuántos se sienten aplastados, hermano? Aleluya. Levanten la mano los que están aplastados ahorita. Sí, hermano, no le dé pena. Miren, ¿cómo aplastados? Hermano, si los problemas de la vida, muchas veces, por ahí dicen, los problemas nos ahogan. Pero en este caso, nos presionan. Pero nos presionan, ¿saben por qué? Para que busquemos la presencia de Dios. Es que el que es hijo de Dios, cuando se siente atribulado, no va a salir corriendo. El que es hijo de Dios, cuando se siente atribulado, en angustia, en perseguido, cuando se siente que no hay salida, ¿qué es lo que hace? Venir y postrarnos delante del Señor, venir a la prensa del Señor y decirle: Señor, aquí estoy como el olivo tuyo que soy. Señor, saca de mí esa esencia que hay dentro de mi ser. La unción, amado hermano, cuesta presión. ¿Qué quiere decir esto? Que para que nosotros seamos victoriosos, tenemos que pasar un proceso. No hay nadie, hermano, que diga soy victorioso sin antes haber pasado el proceso. Así es que, mi amado hermano, si el Señor Jesús soportó esa presión, si el Señor Jesús, hermanos, fuera al Getsemaní para que brotara el aceite de la unción que hoy, hermano, nos ha beneficiado, nosotros, ¿por qué no? Nosotros, ¿por qué no? Entendamos, amado hermano, que para que la unción del Espíritu Santo esté en nuestra vida, tenemos que ser aplastados. ¿Se acuerdan ustedes de la uva? ¿Cuántos han visto, hermano, o saben cómo es el proceso de las uvas para hacer el vino? ¿Alguien? Dice que las ponen en otro huacal, se lo voy a decir así con palabras, las ponen en un huacal, se mete por ahí una persona y empieza con los hongos, con los pies, perdón, aplastarla, hermano, ¿sí? Y hay lugares donde no lo hacen así, sino que hay un molino de piedra, ponen las uvas ahí y empiezan, hermano, a moler. La uva es blandita, pero igual tiene que pasar por un proceso para llegar a ser el vino. ¿Y qué es lo que significa el vino, hermano? En nuestro diario vivir, lo que significa, hermano, es la alegría que el Señor pone en nuestro corazón, hermano, es la vida que el Señor nos ha dado, significa, hermano, la sangre de Cristo. Entonces, hermano, toda victoria tiene un proceso. Así es que cuando usted se sienta atribulado, angustiado, se sienta cansado, se sienta débil, siente que ya no puede, hermano, la mejor receta es ya no ir a la iglesia, ¿verdad? No, mi hermano, la mejor receta es decir, aunque ya no pueda, ahí voy con los pies apenas para la iglesia, pero voy a gozarme de la presencia de Dios. Y aunque no se goce, el Señor de aquí lo va a sacar vivo. Si usted viene ya casi moribundo, tenga por seguro que aunque sea Lázaro sale ahí, le va a decir el Señor. ¿Sí? Porque Dios es experto en resucitar muertos. Mire, si usted toque, se pegue en una reunión, ¿está vivo, hermano? Si estamos vivos, porque el Señor nos sacó de la muerte espiritual y hoy nos ha dado vida, y por eso estamos en este lugar alabando y glorificando su nombre, agradecidos por todas las maravillas que Él ha hecho en nuestra vida. Y cuando hemos pasado procesos, hermanos, tan duros que hemos tenido que pasar,
Hermano, le hemos dado gracias a Dios, porque allí Él nos ha enseñado a depender de su misericordia. Que la gloria y la honra sea para el Señor. Denle una ofrenda de palmas esta noche al Señor. Aleluya, gloria a Dios. Póngase sobre sus pies esta noche. Nos ha ganado el tiempo, mucha ventaja, pero Gloria a Dios. Alegre esta noche, agradecido con el Señor porque usted vino a este lugar a alabar su nombre. Amén. Damos gracias a Dios por los hermanos que a través de las redes se han estado gozando. Esta palabra es para ustedes también, hermanos y amigos que están pasando por ese proceso duro, que están pasando por esas circunstancias insoportables. Sepa que es porque Dios quiere glorificarse. Amén. El Señor Jesús llegó al Getsemaní y fue, hermanos, molido, Él fue quebrantado, Él fue, hermanos, aplastado, pero con el propósito que de Él brotara el Espíritu Santo. Y ese Espíritu Santo es el que hoy el Señor nos ha regalado. Amén. Para que nosotros hoy podamos ser esforzados y podamos tener en nuestro corazón el deseo de seguir adelante. Amén. Gloria al Señor. Vamos a orar, amado Dios. Le damos gracias en esta hora porque nos